La leyenda de la fosa de las pesadillas. Hola, ¿qué tal todos? Un relato espeluznante, no te lo pierdas. Un grupo de submarinistas tenían un mes planificando un viaje hacia el océano profundo, ubicando en un mapa el océano Pacífico. Encontrar un lugar que nadie había explorado jamás y se mencionaba que habían diferentes fosas de todos los tamaños. Alquilaron un enorme barco y el día de la partida llegó. Cuando estaban a más de 1000 millas de la costa más cercana, empezó una enorme tormenta, lluvias fuertísimas y olas gigantescas trataban al barco como si fuera un juguete. Notaron que el barco no se movía ni avanzaba, estaban encima de la fosa de las pesadillas, cuando por fin terminó la tormenta se dispusieron a entrar al agua, considerando estas aguas inexploradas. En lo más profundo del océano, donde la luz del sol apenas alcanza a penetrar, yace un misterioso abismo conocido como la fosa de las pesadillas. Se dice que este lugar está habitado por criaturas que desafían toda lógica y razón, esperando pacientemente a aquellos que osan adentrarse en sus aguas sombrías. La historia se desarrolla con un grupo de buzos intrépidos que deciden explorar las profundidades de la fosa de las pesadillas en busca de tesoros ocultos y descubrimientos científicos. Equipados con sus trajes de buceo y linternas potentes, además llevaron cámaras a prueba de agua, se sumergen lentamente en las aguas oscuras, sintiendo la presión del océano aplastándolos. A medida que descienden más y más, el frío se vuelve más intenso y la visibilidad disminuye hasta casi desaparecer por completo. De repente, uno de los buzos siente una presión en el pecho, como si algo estuviera observándolo desde las sombras. Ignorando su inquietante sensación, continúan descendiendo. Pero pronto, los buzos comienzan a notar algo extraño, extrañas figuras que se mueven entre las rocas, demasiado grandes para ser peces normales, pero demasiado oscuras para distinguirlas claramente. Sus linternas apenas logran iluminar las formas escurridizas que se deslizan justo en el límite de su visión. Entonces, el caos se desata. Uno a uno, los buzos son atacados por criaturas indescriptibles que emergen de las sombras. Son seres con tentáculos retorcidos, con ojos sin pupilas y bocas llenas de dientes afilados como cuchillas. Los gritos de los buzos se pierden en las profundidades del océano mientras luchan desesperadamente por sus vidas, pero es en vano. Solo uno de los buzos logra escapar de las fauces de las criaturas, nadando frenéticamente hacia la superficie mientras las sombras acechan a su alrededor. Al alcanzar la luz del sol, emerge jadeante y temblando, sabiendo que ha sido testigo de algo más allá de la comprensión humana. El buzo, aún temblando por la experiencia traumática que acababa de vivir, se encuentra flotando en la superficie del océano, incapaz de comprender cómo logró sobrevivir cuando todos sus compañeros fueron devorados por las criaturas de las profundidades. Mientras recobra el aliento y reúne sus fuerzas, su mente se llena de preguntas sin respuesta. De repente, una voz suave y susurrante rompe el silencio del océano. Una voz que parece resonar en su cabeza más que llegar a través del agua. ¿Por qué no te atacamos?, susurra la voz. El buzo, desconcertado, mira a su alrededor, pero no ve a nadie más que a las olas danzantes y el horizonte distante. Las sombras oscuras que se acercaron a él durante su ascenso ahora flotan a pocos metros de distancia, casi como si estuvieran esperando su respuesta. Con cautela, el buzo comienza a hablar, preguntando quiénes son y por qué decidieron dejarlo vivir. Las sombras parecen considerar sus preguntas antes de responder. Somos los guardianes de la fosa de las pesadillas, susurran las sombras en un tono serio y solemne. Nuestro deber es proteger este lugar de los intrusos que buscan perturbar su paz. Pero tú has sido elegido para contar nuestra historia al mundo exterior, para advertir a otros de los peligros que acechan en estas aguas. Por eso te dejamos vivir. Si te está gustando la historia, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo, suscríbete a mi canal, gracias. El buzo asiente lentamente, asimilando la extraña explicación. Las sombras se desvanecen lentamente en la oscuridad, dejándolo solo en el vasto océano. Con un nuevo sentido de propósito, el buzo comienza su ascenso hacia la superficie, decidido a cumplir con su destino de compartir la verdad sobre la fosa de las pesadillas con el mundo.
Desde ese día en adelante, el buzo se convierte en un defensor apasionado de la conservación marina y un vocero dedicado a advertir a otros sobre los peligros ocultos en las profundidades del océano. Su encuentro con las sombras de la fosa de las pesadillas se convierte en una leyenda que perdura a lo largo del tiempo, recordando a todos que algunas verdades son más aterradoras que cualquier ficción. Desde entonces, la fosa de las pesadillas ha permanecido como un recordatorio sombrío de los peligros que aguardan en las profundidades del océano, un lugar donde las criaturas más terroríficas acechan en las sombras, esperando su próxima presa.